Hoy hablaremos sobre la computación paralela y distribuida y su relación con el mundo del Big Data. Como hemos mencionado en otras oportunidades, el mundo del Big Data involucra el procesamiento de grandísimos volúmenes de información. Para poder hacer esto, ya todos debemos tener más o menos claro que es fundamental el poder utilizar una capacidad de cómputo que va mucho más allá de un solo computador. Y no solo eso, tenemos que entender cómo funciona la computación paralela para poder aprovechar toda la capacidad de cómputo dentro de nuestro computador y a su vez cómo podemos utilizar varios computadores para realizar una tarea, por ejemplo, en un análisis sobre una cantidad grande de datos. La relación entre la computación distribuida y el Big Data es muy estrecha y esperamos que con estos conceptos básicos podamos tener una idea mucho más aproximada de cómo se relaciona y cómo aprovechamos el conocimiento de la computación paralela y distribuida en el procesamiento de datos en Big Data. Big Data, computación paralela y distribuida. En la clase de hoy hablaremos un poco sobre lo que es el paralelismo, al menos desde un punto de vista introductorio, cuáles son los conceptos básicos y un poco cuál es la diferencia entre la computación multitarea, paralela, distribuida y cómo esto es de carácter importante para entender lo que es el procesamiento dentro del mundo del Big Data. La motivación, bueno, la demanda de los recursos computacionales para resolver problemas complejos es de interés para la ciencia, para la empresa, para la industria y ha crecido exponencialmente. Tradicionalmente, estos problemas masivos en datos e intensivos en cómputo eran de áreas científicas, fundamentalmente. Sin embargo, hoy en día tenemos problemas que han ido más allá de la capacidad de la infraestructura de computación disponible por las organizaciones, con lo cual poder hacer un uso inteligente de las potencialidades o de las capacidades de procesamiento paralelo de nuestros equipos es importantísimo. La computación y el procesamiento paralelo se presenta como una alternativa viable para abordar este tipo de situaciones. Veamos algunos conceptos básicos. ¿Qué es un algoritmo, programa, tarea y proceso? Bien, en general cuando queremos abordar la solución de un problema particular, este problema generalmente se representa en un lenguaje pseudoformal y podemos tratar de hacer una descripción lógica y abstracta de la solución. Esto lo podemos lograr usando diagramas de flujo o lenguajes de pseudocódigo, etc. Con ello podemos entonces escribir la solución de nuestro problema a través de algoritmos. Estos algoritmos luego se traducen a un lenguaje de programación que ya consiste en una descripción lógica concreta de la solución planteada. Este lenguaje de programación nos permite compilar programas que ya corresponden con una implementación, digamos, computacional, electrónica de la solución y que generalmente consiste en una secuencia secuencial o concurrente de instrucciones. Entonces tenemos aquí nuestra primera disyuntiva. Cuando las instrucciones que se utilizan para la resolución de un problema se deben ejecutar de manera secuencial o cuando pueden hacerse de forma concurrente a nivel de la implementación. Cuando tenemos un programa, cuando tenemos un algoritmo escrito en un lenguaje de programación, ya tenemos una descripción lógica de nuestro problema en la cual se divide la solución en lo que llamamos procesos. Entonces, un problema se resuelve a través, desde el punto de vista como solución abstracta, a través de un algoritmo, que es una secuencia no ambigua de instrucciones distintas al lenguaje natural. Esta solución algorítmica se traduce en un lenguaje de programación, con un lenguaje de programación en lo que es un programa, que ya es una solución concreta de nuestra solución, una implementación concreta de la solución. Luego, esta solución puede ejecutarse mediante la realización de tareas. Esas tareas se agrupan en lo que llamamos procesos. Proceso A, en este ejemplo, tiene la tarea 1 y la 2 y el proceso B tiene la tarea N. Muy bien.
Un algoritmo es la descripción abstracta de la solución de un problema, sin orientarla a ninguna implementación específica. Un programa es la descripción concreta de la solución de un problema expresada en un lenguaje de programación para ser resuelta por un computador. La tarea es una sección de código secuencial que agrupa un conjunto de instrucciones que realizan una tarea completa. Por ejemplo, un procedimiento, una función, una rutina, un ciclo, for, etc. son ejemplos de tareas. Un proceso o hilo es un programa en ejecución que realiza una o más tareas. Entonces veamos cómo un proceso o hilo agrupa una o más tareas que se realizan de forma tal o de manera secuencial o no, pero de manera tal que en conjunto resuelvan un problema implementado de manera específica en un lenguaje de programación. Procesamiento secuencial y concurrente. Veamos qué es esto. El procesamiento de la información se puede realizar de dos maneras. Una de ellas secuencial, es decir, un solo proceso o hilo de control. Tenemos un solo proceso que ejecuta una serie de tareas, cada una de las cuales contiene una serie de instrucciones. Por lo tanto, esto lo llamamos también serial o secuencial. ¿Por qué? Porque cada tarea se ejecuta una después de la otra y dentro de cada una de ellas, cada instrucción se ejecuta uno después del otro. Por lo tanto, el proceso finalmente ejecuta todas las tareas y resuelve el problema, pero de forma secuencial. La otra manera es la concurrente. Es decir, que podemos tener varios procesos ejecutándose simultáneamente. Hay varias formas de hacer esto. Podemos tener procesos paralelos, subordinados dentro de un mismo computador, podemos tener varios procesos corriendo simultáneamente, o podemos tener procesos distribuidos, en donde tenemos una tarea adicional de coordinación que permita controlar lo que realizan los diferentes procesos en lugares distintos, en computadores distintos, por ejemplo. Una solución secuencial indica que todas las tareas se realizan una después de la otra y en cada tarea las instrucciones se ejecutan una después de la otra y dentro de cada proceso las tareas se ejecutan uno después del otro. Es lo que llamamos una solución monotarea, es decir, tengo una solución en donde solamente se está ejecutando simultáneamente una tarea a la vez. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de tener soluciones concurrentes. La computación concurrente es, digamos, uno de los aportes o avances más importantes que tuvo la computación hace algunos años, hace muchos años, porque es la que nos permitió tener múltiples tareas ejecutándose simultáneamente en un computador. Hoy en día todos los computadores o casi todos los computadores tienen capacidades multitarea. Sin embargo, esta multitarea puede realizarse de manera real o virtual. Veamos. Yo puedo tener dentro de una solución concurrente lo que llamamos una concurrencia lógica o una concurrencia real. Veamos cuál es la diferencia entre las dos. En una concurrencia lógica yo tengo una solución multitarea, es decir, que ejecuta muchas tareas de forma simultánea, pero sobre un solo procesador o núcleo. Es decir, yo puedo tener un solo procesador que ejecuta múltiples tareas de manera simultánea. Para ello, lo que realiza el sistema operativo es que asigna pequeñas partes de las tareas al procesador durante pequeños tiempos, durante pequeños quantum de tiempo, de manera que diferentes tareas se van ejecutando, pero en la realidad el procesador ejecuta instrucciones de forma secuencial. Entonces, un pedazo de una tarea se ejecuta en un momento, le sigue otro pedazo de otra tarea, le sigue otro pedazo de otra tarea, etcétera, etcétera. A los ojos del usuario de la computadora parecieran estarse ejecutando múltiples tareas de forma simultánea, pero físicamente dentro del procesador todo ocurre de manera secuencial. La otra forma de hacer concurrencia es la concurrencia real, es decir, aquella que ejecuta tareas realmente en paralelo. Esto se logra, por ejemplo, cuando tenemos un computador que tiene varios procesadores y el sistema operativo le asigna a cada uno de los procesadores tareas distintas, de forma tal que esas tareas
realmente se están ejecutando de manera concurrente, es decir, simultáneamente. Ahora, la concurrencia real puede darse de varias formas. Yo puedo tener diferentes tareas ejecutándose dentro de un mismo computador en procesadores diferentes o núcleos diferentes, pero también puedo tener tareas asociadas con el mismo problema ejecutándose en computadores diferentes. Es decir, que es lo que llamaríamos una solución distribuida. Yo puedo tener un mismo proceso que ejecuta tareas de manera concurrente, asignándole diferentes tareas a diferentes nodos dentro de una red de computadoras con una capacidad de interconexión entre ellas. De esa forma, puedo resolver un problema de forma distribuida. Es decir, puedo asignarle una tarea distinta a cada nodo de una red que se ejecutan simultáneamente, cada una resuelve una parte distinta del problema y cuando terminan todas, se juntan las soluciones de cada una de ellas para ofrecer la solución global de nuestro problema. De manera que el procesamiento multitarea o el procesamiento de concurrencia real podemos obtenerla de manera utilizando la solución paralela o la solución distribuida. Para ello, evidentemente, tenemos que contar con arquitecturas de hardware que puedan soportar el procesamiento concurrente o tener equipos de computación o clúster o redes de computadoras que estén conectadas entre sí y gestionadas por sistemas operativos, por un sistema operativo que sea capaz de distribuir tareas dentro de los diferentes nodos de manera tal de lograr la solución a los diferentes problemas de una manera concurrente. La computación secuencial se ejecuta en un solo proceso, como una cadena serial de instrucciones. La computación concurrente se refiere a la ejecución simultánea de una o más procesos en el sistema. La concurrencia puede ser virtual o real. Como les había comentado, si yo tengo un solo computador con un solo procesador, yo puedo simular una concurrencia de manera virtual. ¿Cómo? Picando la solución a los diferentes problemas en pedacitos o en tareas, asignando esas tareas al procesador de manera secuencial, de forma tal que parecieran estarse ejecutando la solución de diferentes problemas o diferentes procesos simultáneamente. Pero esto no es otra cosa que una concurrencia virtual. Hoy en día, todos nuestros equipos de computación, desde los celulares hasta los computadores, tienen la capacidad multitarea, aun cuando algunos de ellos pudieran tener un solo procesador. Sin embargo, hoy también en día es fácil encontrar equipos con capacidad multitarea y además con multiprocesador. Hasta los celulares tienen 2 procesadores, 4 o 8 procesadores, dependiendo de la calidad del equipo, con lo cual se puede aprovechar la capacidad de concurrencia real. Aquí tenemos un ejemplo de computación multitarea. Tengo un sistema operativo que tiene varios procesos que comparten el tiempo en un solo procesador o núcleo. Esto es lo que llamaríamos entonces una concurrencia virtual o multitarea. Tengo entonces una cola de procesos que se ejecutan dentro del procesador. Cada uno es una pequeña parte de un proceso que ejecuta una pequeña parte de la solución de un problema distinto. Y al final, todos parecieran ejecutarse simultáneamente. La computación paralela, por otro lado, se ejecutan varios procesos o hilos cooperando al mismo tiempo o simultáneos bajo una relación de subordinación. Cada proceso resuelve una parte del problema. Puedo tener, por ejemplo, un problema resuelto por una serie de 4 procesos que cada uno de ellos se ejecuta en un procesador distinto. Por eso es que lo llamamos paralelismo. Ocurre la ejecución de cada uno de los procesos de manera paralela. Computación paralela. La computación paralela requiere de programas que funcionen de forma paralela. Es decir, es una conjunción entre software, entre programas y sistemas de computación paralela, de hardware. Es decir, necesito tanto tener adaptado para la computación la concurrente, el software, pero también los equipos físicos de computación, el hardware.
Por ejemplo, un programa paralelo codificado con OpenMP, que es una librería estándar para el procesamiento paralelo a nivel de procesadores, ejecutándose sobre un procesador multicore Intel i7, por ejemplo. El multicore Intel i7 tiene en general 4 o 2 núcleos, y si tiene 4 núcleos, entonces cada uno de ellos tiene la posibilidad de ejecutar simultáneamente 2 hilos, 2 procesos, con lo cual podemos ejecutar 8 procesos simultáneamente dentro de la misma computadora. Esto es lo que nos permite hacer paralelismo. La computación paralela busca aumentar el rendimiento al reducir el tiempo de ejecución de los programas, usando múltiples procesos cooperantes corriendo sobre varios procesadores, trabajando para resolver un problema común, donde cada proceso trabaja en una porción del problema. Veamos la siguiente figura. Yo tengo un programa que tiene una serie de instrucciones que representan tareas. Esas tareas, algunas de ellas se pueden ejecutar de forma paralela, otras tienen que ejecutarse de forma secuencial, cuando, por ejemplo, una para poder iniciar depende del trabajo, de los resultados de la otra. Aquí vemos como, por ejemplo, las tareas 1 y 2 arrancan simultáneamente, y a mitad de camino arranca la tarea número 3, porque probablemente necesitaba algún resultado temporal de las tareas 1 y 2, y un poco después arranca la tarea 4. Entonces las tareas no tienen por qué arrancar simultáneamente, depende del problema que se está resolviendo y de cómo fue ideado la solución del mismo. El paralelismo de datos o descomposición de dominio, veamos entonces los tipos de paralelismo. Tengo el paralelismo de datos o descomposición de dominio, en el cual se ejecuta la misma instrucción o la misma función sobre un gran conjunto de datos o sobre partes distintas de estos datos. Es decir, tengo la misma instrucción, supongamos que tenemos un arreglo muy grande de datos y queremos resolverlo, entonces vamos a aplicarle la misma función pero a secciones distintas de los datos. Entonces cada una de las tareas se dedica a trabajar sobre una sección distinta de los datos, por eso es que se llama descomposición de dominio. El paralelismo de control o descomposición funcional se ejecutan diferentes instrucciones o funciones sobre un conjunto de datos o partes distintas de los datos. Es decir, en el caso de la descomposición funcional o paralelismo de control, lo que hacemos es que diferentes tareas se ejecutan sobre el mismo conjunto de datos o conjunto de datos diferentes, pero en definitiva son instrucciones distintas que se ejecutan a lo largo de la solución de un determinado problema. Entonces, podemos enfocar la solución de un determinado problema utilizando paralelismo de control o descomposición de dominio, es decir, o aplicando tareas distintas sobre el conjunto de datos de forma paralela o la misma tarea sobre distintas partes del conjunto de datos. Ventajas y desventajas de la computación paralela. Bueno, la primera ventaja es que optimiza el aprovechamiento de los recursos computacionales de una máquina, evidentemente. En segundo lugar, en ciertos problemas permite obtener altos rendimientos. Esto es muy importante porque no siempre es así. Hay ejemplos en los cuales un problema resuelto de forma paralela puede que tarde igual o incluso más que los realizados de manera secuencial. La comunicación es rápida entre los procesos, dado que se aprovecha el hecho que los procesos están corriendo dentro de la misma computadora, por tanto tienen acceso a la misma memoria RAM, por lo cual a esto se le llama memoria compartida. Es decir, la manera de comunicar un proceso con otro es a través del acceso a variables dentro de la misma memoria física. ¿Cuáles son las desventajas? El crecimiento vertical, la ampliación limitada de la plataforma según características de hardware, es decir, hay límites en la memoria RAM, hay límites en el número de procesadores que se le pueden colocar a un mismo computador, en la capacidad de disco, etc. Un computador, para que crezca desde el punto de vista de sus potencialidades físicas, tiene que invertirse mucho dinero, es decir, en algunos casos es imposible incluso aumentar el número de procesadores, porque está diseñado físicamente para soportar una cantidad máxima de los mismos, al igual que una cantidad máxima de disco duro, de capacidad de almacenamiento, de memoria RAM, etcétera, etcétera. Por tanto,
el crecimiento de la capacidad de cómputo está limitado. Dentro de la computación paralela tenemos muchas herramientas. Por una parte, podemos implementar paralelismo implementando lo que llamamos los threads, es decir, hilos de procesamiento concurrente dentro de un mismo proceso. Podemos trabajar en algunos sistemas operativos como Linux o Mac en lo que llamamos los forks, que son procesos concurrentes creados a partir de un proceso padre. Yo puedo tener una tarea o un proceso que está ejecutando una determinada tarea y crear forks de ellos de manera que se repita el mismo proceso, por ejemplo, trabajando sobre datos distintos. Está la herramienta OpenMP, que es un API o interfaz de programación de aplicaciones que nos permite añadir concurrencia al código mediante paralelismo con la memoria compartida. Se basa en la creación de hilos de ejecución paralelos compartiendo las variables del proceso padre que los crea. El OpenMP es una librería o API que está incluido hoy en día en los principales compiladores, por ejemplo de C++ y de C, lo tienen incluido y es soportado por la mayoría de los procesadores multinúcleos. Es decir, nosotros podemos utilizar dentro de la programación las capacidades, optimizar las capacidades de paralelismo de nuestros equipos mediante el uso del API OpenMP. Tenemos otros ejemplos de aplicación de paralelismo como puede ser el CUDA, es una herramienta de desarrollo de aplicaciones que está orientada a la potenciación del paralelismo sobre lo que son los equipos gráficos de computación. Los equipos de computación gráfica, por ejemplo, las tarjetas gráficas que contienen arreglos o matrices de procesadores, de procesadores para el cálculo intensivo de matrices de transformaciones lineales para el tema de graficación en 3 dimensiones, se pueden aprovechar para el cálculo numérico también mediante herramientas de programación como CUDA que nos permiten acceder a estos procesadores que en el mundo de la computación gráfica, de las tarjetas gráficas, se les llama GPU, de Graphic Process Unit, y que podemos entonces utilizar para el cálculo de operaciones matriciales, operaciones numéricas, de punto flotante, etcétera, sobre grandes conjuntos de datos, aprovechando la altísima capacidad de cómputo que tienen estos equipos. Entonces podemos aprovecharnos de la capacidad de cómputo intensivo que tienen estas tarjetas gráficas, o en particular CUDA está asociada con las tarjetas NVIDIA, y con ello potenciar el paralelismo dentro de nuestras soluciones o dentro de nuestros programas. La computación distribuida. Computación distribuida se ejecutan varios procesos o hilos en distintos nodos o computadores de una red, cooperando al mismo tiempo, es decir, que son simultáneos, bajo una relación de coordinación. Ya no están cooperando varios procesos dentro del mismo computador, sino que son varios procesos que corren en computadores diferentes o nodos de una red, de manera tal de que logramos un paralelismo a la hora de solucionar un problema, pero aprovechando el hardware de varios computadores, no de uno solo. ¿Cuál es la motivación? Bueno, la computación distribuida busca aumentar el rendimiento y reducir el tiempo de ejecución de procesos usando múltiples computadores cooperantes, funcionando en una red o granja de computadores, trabajando para resolver un problema común, donde cada computador trabaja en una porción del problema. Cuando, por ejemplo, tenemos sistemas operativos distribuidos, entonces son sistemas operativos en donde diferentes partes de la tarea de un sistema operativo están repartidos en nodos distintos dentro de una red de computadoras. Esto es muy común hoy en día, por ejemplo, para el almacenamiento. Puedo tener almacenado diferentes archivos o datos en computadores diferentes de una red, pero para un usuario pareciera todo estar en un mismo lugar, porque los puedo ver dentro de una misma estructura de directorios. Igualmente, podemos tener sistemas distribuidos para la autenticación en las redes de computadoras, para la distribución de nombres, para el acceso a los archivos, como ya les había mencionado, etcétera, etcétera. Entonces, estos son sistemas distribuidos porque realizan la solución de un problema mediante la implementación de procesos que se ejecutan en computadores distintos dentro de una misma granja de computadores o red. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero se optimiza el aprovechamiento de los recursos computacionales de una red. En ciertos problemas permite obtener muy alto rendimiento. El crecimiento horizontal, dado que yo puedo entonces utilizar varios nodos de una red, entonces yo puedo simplemente aumentar las capacidades de cómputo
aumentando el número de nodos dentro de mi red. Esto suele ser mucho más barato, mucho más sencillo que aumentar las capacidades de cómputo dentro de una misma máquina. Por lo general suele ser más económico contar con equipos modestos de buenas prestaciones que comprar equipos de muy altas prestaciones en un solo equipo. Entonces, por lo general es mucho más barato un computador 4 núcleos con una capacidad de 2 teras, por ejemplo, de disco duro y 16 GB de RAM, que un solo computador que tenga 512 GB de RAM, 50 teras de disco duro y 64 núcleos. El segundo es un computador mucho más caro, mucho más complejo tecnológicamente que los primeros. Por tanto, los primeros son más asequibles y por tanto podemos obtener equipos de computación distribuido mucho más económicos. Las desventajas, bueno, la comunicación es más lenta entre los nodos, dado que tenemos que utilizar la red para esto. Además, los procesos que requieren intercambio intensivo de datos son los más penalizados, porque ahora ya no tenemos una memoria compartida a través de la cual podamos comunicar los procesos, sino que tenemos que recurrir a la red. Es dependiente altamente de las características y topología y velocidad de la red. Una red en donde los equipos están muy alejados entre sí desde el punto de vista geográfico, penaliza la comunicación de la red y por tanto penaliza los procesos o las soluciones que involucren un intercambio intensivo de datos. Existen varios mecanismos de coordinación de procesos para el desarrollo de sistemas distribuidos, en su mayoría basados en mecanismos de pase de mensajes. Por ejemplo, Message Passing Interface, MPI, es una interfaz de paso de mensajes, que es un API, que es el API más utilizado, de hecho, para implementar el paso de mensajes entre procesos a nivel del desarrollo de software. Está el Parallel Virtual Machine, PVM, es una herramienta de software que para la utilización de aplicaciones paralelas entre ordenadores está diseñado para permitir que una red Unix heterogénea o de máquinas Windows, etc., puede ser utilizada como un único procesador distribuido paralelo. Hadoop MapReduce es un framework de programación de procesos distribuidos sobre las plataformas de Big Data implementadas por el proyecto Hadoop. Más adelante, en próximas clases, veremos más detalles sobre eso. Tenemos muchos modelos para la implementación de aplicaciones distribuidas y paralelas, por ejemplo el Master-Slave, Maestro-Esclavo, Pipeline, Divide y Conquista, MapReduce, entre otros. Son diferentes paradigmas de programación que nos permiten desarrollar soluciones algorítmicas a diferentes tipos de problemas. Veamos entonces cuáles deben ser las características de la computación paralela y distribuida dentro de lo que sería el mundo Big Data. Primero, utiliza el tipo de paralelismo de datos, es decir, de descomposición de dominio, dado que el principal problema es el volumen de los datos. Implementa un esquema de procesamiento maestro-esclavo o MapReduce. Aprovecha una combinación del paralelismo sobre plataformas distribuidas. ¿Por qué? Porque en general vamos a aplicar la misma tarea sobre secciones distintas de datos que están distribuidas entre nodos distintos de una red, por lo cual estamos haciendo una solución distribuida, pero al estar aplicando la misma tarea de manera simultánea, estamos también haciendo de alguna forma paralelismo. La comunicación entre procesos es costosa, porque depende de la red. Por ello, se replica la data en varios nodos para evitar que ésta tenga que ser comunicada de un nodo a otro. De esta forma, cada nodo se dedica a procesar la data que contiene dentro de sí. Algunas aplicaciones utilizan y generan una gran cantidad de datos, por lo que el tiempo necesario para las operaciones de entrada-salida puede ser muy elevado. Esto es comparable con respecto al tiempo estricto de ejecución. Por eso es que los procesos de ETL, de transferencia, transformación y carga para el procesamiento de Big Data, son los procesos más costosos y por lo cual es en donde se han enfocado con mayor énfasis las herramientas de inteligencia de negocio. Entonces, nosotros podemos primero, en el esquema de solución de un determinado problema, distribuir nuestros datos
sobre un clúster de computadoras y una vez que los datos ya estén almacenados de forma distribuida, aplicar un proceso de análisis en el cual cada tarea se va a enfocar en los datos que están almacenados dentro de cada uno de los nodos, de manera tal que la información que se tiene que transmitir de un nodo a otro se minimice al máximo. Algunos campos en los que se procesan datos de manera intensiva son la minería de datos, en el área de la multimedia, por ejemplo, hay empresas que están basadas fundamentalmente en análisis de los datos multimedia, como por ejemplo Netflix, y en el cálculo científico.